¿Cómo fue que tu estúpida rivalidad de hermanos expuso el secreto más oscuro de tu familia? De chavos, mi hermano Leo y yo éramos como Tom y Jerry. Nos traíamos una bronca marca diablo. Si yo lo veía entrando a la cocina, corría hacia él con un cuchillo. Si él me veía lavándome los dientes, agarraba el bastón de golf de mi papá y me daba un madrazo en la cabeza. Peleábamos por todo. El control de la tele, la primera rebanada de pizza, incluso peleábamos por quién odiaba más al otro. Eran peleas a puño limpio que terminaban con mi jefa gritando y visitas regulares a urgencias. No nos soportábamos. Hasta que llegamos al final de la adolescencia y decidimos entrenar MMA juntos. No teníamos idea de que eso, un día, destruiría a nuestra familia. La primera vez que hicimos por sparring me noqueó. Esa noche le aventé un par de guantes y le dije que se los pusiera. Al día siguiente, los dos fuimos a la escuela con los ojos morados. Pronto, nos estábamos presionando el uno al otro para mejorar, yendo juntos al gimnasio de MMA, y en algún punto del camino, nos volvimos mejores amigos. A donde él iba, yo iba. Si te metías conmigo, te metías con él. 12 años después, ya éramos cintas negras. Estábamos entrenando en el gimnasio un día cuando oímos un zumbido que venía de la maleta de Leo. Se acercó, revisó su celular y vio 2 llamadas perdidas de mi jefa. Peló los ojos. La regla de oro de mi mamá era que nunca llamaba 2 veces. A menos que alguien se hubiera muerto o estuviera a punto de... Le marcó de regreso inmediatamente. Su expresión cambió de confusión a terror en segundos. Tenemos que irnos. Ahora, agarró sus cosas y corrió hacia la puerta. Lo seguí sin preguntar. Nos lanzamos al hospital. Durante todo el camino, Leo no quiso decirme qué le había dicho mi mamá. Solo repetía, apúrate güey, métele pata. Cuando llegamos a su cuarto, no estaba preparado para lo que vi. Mi jefa estaba en la cama del hospital con la nariz rota y la cara morada e hinchada. Parecía que la había atropellado un camión. ¿Qué pasó?, preguntó Leo con la voz temblorosa. Mi mamá se soltó a llorar. Alguien se metió a la casa. 2 hombres. Me golpearon. La cara de Leo se desfiguró de coraje en segundos. Mientras yo tomaba la mano de mi mamá. Los hombres no se llevaron nada, continuó mi jefa. Ni mi bolsa, ni la tele, nada. Es como si se hubieran metido solo a lastimarme. Mi cabeza empezó a dar 1000 vueltas. ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? Mi mamá nos leyó la mente en ese momento. Quizás puedan ver quién fue en el video de seguridad. Señaló el teléfono en el bolsillo de su chamarra. Verán. Mi jefa había instalado cámaras de seguridad en su casa porque le cagaba que se metieran a robar. Leo y yo agarramos su teléfono y vimos el video de seguridad juntos. 2 hombres con máscaras forzaron la cerradura, entraron y fueron directo hacia ella. Ni siquiera voltearon a ver las cosas de valor. La taclearon y la golpearon repetidamente. Era horrible de ver. Casi lloramos. Sus cuerpos enteros estaban cubiertos de ropa negra. Pero cuando uno de ellos se estiró, su cuello quedó visible por un segundo. Había un tatuaje ahí, uno muy particular. Me acerqué para verlo mejor. Espera. Conozco ese tatuaje. ¿Qué? Leo me miró. Es el amigo de mi papá, Julián. Tiene exactamente ese tatuaje en el cuello. Leo peló los ojos como lo hace antes de sus peleas. Verán, 5 años antes, una compañera de trabajo de mi papá acusó a mi jefa de ponerle el cuerno porque ella quería con mi papá. Le mostró capturas de pantalla probando que mi jefa era infiel. Él le creyó sin siquiera hablar con ella. Recuerdo que estaba furioso cuando se fue, lleno de odio. ¿Crees que mi papá hizo esto?, pregunté en voz baja. ¿Crees que mandó a Julián a atacar a mi mamá? ¿Deberíamos decirle a la tira? Nos quedamos en silencio un buen rato. Entonces Leo dijo algo que lo cambió todo. No vamos a ir con los polis. ¿Qué? Les darán un juicio y en 6 meses salen bajo condicional. Quizás, gruñó Leo. Eso no es justicia de verdad. Nosotros nos vamos a encargar de esto. Miré la cara hinchada de mi jefa y asentí. ¿Qué hacemos? Averiguamos quién lo hizo. Y luego lo arreglamos. Durante los siguientes 13 meses, nos volvimos investigadores. Preguntamos por Julián. Lo seguimos, vigilamos a dónde iba, con quién hablaba. Todo ese tiempo entrenamos más duro que nunca. Cada putazo que tirábamos era por mi jefa. Cada hora que pasábamos rastreando nos acercaba más a la verdad. Mientras más escarbábamos, todo apuntaba más a Julián. Era el mejor amigo de mi papá. Sus compañeros de trabajo vieron un conjunto de ropa negra en su maleta el día que atacaron a mi mamá. De repente, tenía un carro nuevo y su hipoteca estaba pagada. Mi papá solía tener esa maña de pagarle a gente por favores en el pasado. Cuando decidimos que había sido él, supimos qué hacer. Elegimos un viernes por la noche, cuando Julián salía del Portable Dance por de siempre. Esperamos en el estacionamiento. Cuando salió, nos paramos frente a él. No dije nada. Solo me le quedé viendo con mi bate de béisbol en la mano. Leo se tronó los dedos. Julián nos miró. Miró nuestras manos. Y luego de vuelta a nuestras caras. Súbete al carro. Julián se subió. Manejamos a casa de mi papá. A él también lo habíamos estado vigilando. Sabíamos que estaba solo en casa. Cuando tocamos, mi papá abrió la puerta y su reacción no tuvo precio. Lo empujamos para entrar a la casa. Julián intentó retroceder, pero lo bloqueamos. Dinos qué le hiciste a mi mamá, dije. No sé de qué hablas, tartamudeó Julián. Leo le soltó un putazo a Julián con la fuerza de 13 años de entrenamiento y coraje. Cayó al suelo. Tenemos video. Vimos tu tatuaje. Mi papá se puso entre nosotros. Detengamos, por favor, detengamos. ¿Tú le dijiste que lo hiciera?, le pregunté a mi papá. ¿Tú mandaste a Julián a golpear a mi mamá? No. Mi papá se veía aterrado. Yo no hice nada. Leo se le puso cara a cara a mi papá. Entonces, ¿quién era la otra persona contigo? ¿Quién más atacó a nuestra mamá? La cara de mi papá se desmoronó mientras se encogía contra la pared. No fui yo. Le juró que no fui yo. Entonces, ¿quién? Leo ya estaba gritando. Mi papá se hundió en la pared.
Su voz salió rota. Fue mi hijo. Mi otro hijo. De antes de conocer a su madre. Ustedes no saben de él. Tiene 32 años. La habitación quedó en silencio. Mi papá tenía otro hijo. Un hijo que molió a golpes a nuestra madre. Leo y yo nos miramos y nos dimos esa sutil inclinación de cabeza que significaba que era hora de encargarnos del asunto. Agarré a mi papá del cuello de la camisa y tiré de él hacia adelante hasta que nuestras caras quedaron a centímetros. Su aliento olía a miedo y a whisky barato. Leo se mueve rápido, posicionándose entre nosotros y la puerta principal para que Julián no pueda escapar. Las manos de mi papá tiemblan mientras las palabras salen a trompicones de su boca, diciendo que el nombre de su otro hijo es Gaspar, que lo ha estado manteniendo durante años sin decirle a nadie. Dice que Gaspar necesitaba dinero y que papá le habló de objetos de valor en casa de mamá. La mentira es tan pendeja que me hace hervir la sangre. Empujo a mi papá hacia atrás con madres y se tropieza contra la pared. No se robaron nada de la casa de mi jefa, ni su bolso, ni la tele, ni las joyas, porque no se trataba de un robo. Se trataba de lastimarla. Leo camina hacia donde dejé caer mi bate de béisbol y lo levanta lentamente, dejando que mi papá vea cada movimiento. Los ojos de mi papá se abren como platos y empieza a hablar más rápido, dándonos una dirección al otro lado de la ciudad, rogándonos que no lastimemos a Gaspar. Sigue diciendo que Gaspar es solo un chico que cometió un error. Me río y sale un sonido amargo y furioso. Porque Gaspar tiene 32 años, es mayor que nosotros dos. Y golpeó a nuestra madre hasta dejarle la cara como carne molida. Nos dirigimos a la puerta y me vuelvo para mirar a mi papá y a Julián, que sigue en el suelo. Si alguno de ustedes le llama a Gaspar o a la tira antes de que terminemos, volveremos y acabaremos lo que empezamos esta noche. El viaje al departamento de Gaspar toma 20 minutos y ni Leo ni yo decimos una sola palabra. Aprieto el volante tan fuerte que mis nudillos se ponen blancos y puedo sentir el cuero crujir bajo mi agarre. La respiración de Leo se vuelve más y más pesada. Como siempre le pasa justo antes de una pelea. Estamos a punto de cruzar una línea de la que nunca podremos volver, pero sigo viendo la nariz rota y la cara hinchada de mi mamá en mi mente. La dirección que nos dio mi papá nos lleva a un edificio de departamentos bien fregado, con la mitad de las luces de seguridad rotas y graffiti cubriendo las paredes. Nos estacionamos al otro lado de la calle y vigilamos la ventana del tercer piso que mi papá dijo que era de Gaspar. Alrededor de la medianoche vemos movimiento adentro, una sombra pasando por la ventana. Leo sugiere que esperemos hasta la mañana, cuando Gaspar salga para el trabajo, a algún lugar público donde podamos agarrarlo sin que los vecinos oigan y llamen a la policía. Cada parte de mí quiere subir ahora mismo y patear su puerta. Pero Leo tiene razón. Pasamos 13 meses siendo inteligentes con esto, rastreando a Julián y reuniendo pruebas. Lanzarnos ahora a lo pendejo es como haremos que nos agarren, nos lastimen o algo peor. Conducimos a una taquería abierta toda la noche y nos metemos en un rincón. La mesera nos trae café y nos sentamos allí, escribiendo en servilletas todo lo que mi papá nos dijo sobre Gaspar. Su nombre, su edad, su dirección, el hecho de que mi papá le pagó para hacer esto. A las 3 de la mañana, mi teléfono empieza a vibrar, y el nombre de mi jefa ilumina la pantalla. Se me revuelve el estómago porque ella nunca llama tan tarde. Contestó y la oigo llorar, preguntando dónde estamos, diciendo que se despertó de una pesadilla en la que nos lastimaban. Le miento y le digo que estamos en el departamento de Leo viendo películas y comiendo pizza. No suena como si me creyera, pero nos dice que tengamos cuidado y cuelga. Volvemos al edificio de Gaspar a las 6 de la mañana y nos estacionamos en el mismo lugar. A las 6:30, Gaspar sale usando un uniforme café de una camioneta de reparto con el logo de una compañía en el pecho. Leo toma fotos de su placa y del logo del camión con su teléfono. Lo seguimos hasta una gran bodega en las afueras de la ciudad y lo vemos checar tarjeta en la entrada principal. Ahora sabemos su horario y dónde trabaja. Durante la siguiente semana, rastreamos a Gaspar exactamente como rastreamos a Julián. Trabaja turnos de 10 horas, 5 días a la semana, para en el mismo Oxxo cada noche a comprar unas caguamas y se va directo a casa. Su departamento siempre está a oscuras para las 10. Vive solo, sin novia ni por roomie porque podamos ver. Leo encuentra las redes sociales de Gaspar y pasamos horas revisando sus fotos. Hay fotos de él con mi papá de hace años en carnes asadas y juegos de béisbol, reuniones familiares a las que nunca nos invitaron, fiestas de cumpleaños donde mi papá está sonriendo y abrazando a Gaspar como si estuviera orgulloso de él. Toda una vida secreta que mi papá nos ocultó a nosotros y a mi mamá. Las fotos me revuelven el estómago porque mi papá eligió a este hijo por encima de nosotros. Le pagó para lastimar a mi mamá y nunca mencionó tener otro hijo en todos los años que estuvimos creciendo. Leo encuentra publicaciones de Gaspar quejándose de problemas de dinero y de pagos de pensión alimenticia que no puede pagar. Esto nos da más piezas de por qué mi papá lo eligió a él. Papá probablemente le prometió a Gaspar suficiente lana para resolver todos sus problemas financieros a cambio de asustar a mi mamá. Reviso más las redes sociales de Gaspar y encuentro fotos de hace 3 años que lo muestran en la fiesta de cumpleaños de una niña pequeña. El pie de foto dice el mejor día con mi princesa y hay docenas de comentarios sobre lo buen papá que es. Le muestro a Leo y él hace zoom en la cara de Gaspar en la foto. Se ve feliz y normal. No como alguien que golpearía a una mujer casi hasta la muerte por dinero. Pero luego Leo avanza hasta publicaciones de hace 6 meses donde Gaspar se queja de que su ex esposa lo lleva de nuevo a la corte por pensión alimenticia no pagada.
Escribe sobre cómo podría perder la custodia si no puede ponerse al día con los pagos. Una publicación dice que debe más de 400,000 pesos y que le están embargando el sueldo. Otra publicación de hace 2 meses dice que está desesperado y necesita un milagro. Mi papá debe haber visto estas publicaciones y supo exactamente cómo manipular a Gaspar para que hiciera lo que quería. Me siento enfermo pensando en cómo mi papá usó el amor de Gaspar por su hija como palanca para que lastimara a mi mamá. Leo y yo nos sentamos en su carro afuera del edificio de Gaspar y hablamos sobre nuestras opciones durante 3 días seguidos. Sigo diciendo que deberíamos ir con los polis con todo lo que sabemos, mostrarles las grabaciones de seguridad, contarles sobre el carro nuevo de Julián y su hipoteca pagada, explicarles cómo mi papá tiene un historial de pagarle a gente por favores. Pero Leo niega con la cabeza cada vez y me recuerda que mi papá contratará a un abogado chingón que hará pedazos nuestra investigación. Julián afirmará que el dinero vino de otro lado y que su tatuaje es común. Gaspar dirá que estaba en el trabajo cuando atacaron a mi mamá y su jefe podría respaldarlo. Mi papá llorará en la corte sobre cómo sus hijos están tratando de incriminarlo porque están enojados por el divorcio que nunca sucedió. El fiscal verá nuestras fotos de vigilancia y grabaciones y dirá que realizamos una investigación ilegal que violó las leyes de privacidad. Todo por lo que trabajamos durante 13 meses será desechado y esos 3 saldrán libres. Sé que Leo tiene razón, pero me dan ganas de golpear algo. Necesitamos pruebas contundentes que no puedan explicarse o descartarse. ¿Necesitamos que Gaspar confiese en una grabación o necesitamos atrapar a mi papá pagándole? Sugiero que grabemos a Gaspar admitiendo lo que hizo y los ojos de Leo se iluminan, como cuando descubre la debilidad de un oponente. Conducimos a una tienda de electrónica y compramos una pequeña grabadora de voz que cabe en un bolsillo. De vuelta en el departamento de Leo, practicamos lo que le diremos a Gaspar para hacerlo hablar. Leo le mostrará la grabación de seguridad y yo le diré que sabemos que mi papá le pagó. Actuaremos como si ya tuviéramos pruebas y veremos si Gaspar entra en pánico y empieza a explicarse. La clave es abordarlo en un lugar público para que no pueda correr o defenderse y mantener la calma para que no se dé cuenta de que estamos grabando. Pasamos horas ensayando diferentes escenarios y respuestas hasta que lo dominamos. Durante las siguientes 2 semanas, seguimos siguiendo a Gaspar y aprendiendo su rutina. Todos los viernes por la noche, va al mismo bar llamado el Lucky's en el lado este de la ciudad. Es un tugurio con el piso pegajoso y una mesa de billar en la esquina del fondo. La iluminación es tenue y la música está lo suficientemente alta como para que las conversaciones se mezclen. Nadie allí presta atención a los asuntos de los demás. Es perfecto para lo que necesitamos hacer. Al tercer viernes, seguimos a Gaspar a el Lucky's y observamos por la ventana mientras pide una cerveza y se sienta en la barra. Esperamos en el carro hasta que va por su tercera bebida y empieza a relajarse. Sus hombros se relajan y se ríe de algo que dice el cantinero. Es entonces cuando entramos y nos deslizamos en la mesa directamente frente a donde está sentado. Gaspar nos mira y su expresión pasa de casual a confundida. Se le queda viendo a Leo y luego a mí, como si tratara de averiguar de dónde nos conoce. Entonces lo reconoce y se pone pálido. Se levanta rápido y su banco rechina contra el suelo. Me inclino hacia adelante y le digo que se siente. Que solo queremos hablar sobre lo que le pasó a nuestra madre. Mi voz es tranquila pero firme. Y puedo ver a Gaspar calculando si debería correr hacia la salida o escucharnos. Se sienta de nuevo lentamente y sus manos tiemblan mientras toma su cerveza. Leo saca su teléfono y abre el video de seguridad del ataque a mamá. Lo sostiene para que Gaspar pueda ver la pantalla y hace zoom en el momento en que la máscara de Gaspar se resbala y su cara es visible por solo un segundo. Los ojos de Gaspar se abren como platos y tartamudea que no sabe de qué estamos hablando, que nunca ha visto ese video. Pero el sudor se está formando en su frente y su pierna rebota debajo de la mesa. Leo hace zoom en el tatuaje de Julián a continuación, y luego de nuevo en la cara de Gaspar. Me acerco y le digo a Gaspar que lo sabemos todo, que papá ya nos dijo que los contrató a él y a Julián, que Julián admitió haber estado allí. La boca de Gaspar se abre como si quisiera negarlo, pero no salen palabras. Su rostro se desmorona y mira su cerveza como si fuera a llorar. Entonces empieza a hablar rápido, las palabras saliendo a borbotones. Dice que papá le dijo que mamá le robó dinero durante su separación, que ella estaba alejando a papá de sus hijos, que merecía que le dieran una lección sobre respeto. La grabadora en mi bolsillo está encendida y capturando cada palabra. Gaspar dice que no quería lastimar tanto a mamá, que el plan era solo asustarla. Pero a Julián se le pasó la mano con la golpiza y no paraba. Está poniendo excusas y tratando de culpar a otro, pero aún así está confesando haber estado allí y participado. Le pregunto por qué lo hizo y la voz de Gaspar se quiebra. Dice que papá le prometió 300,000 pesos, lo suficiente para ponerse al día con la pensión alimenticia y evitar que su exesposa le quitara a su hija para siempre. Dice que estaba desesperado y que papá hizo sonar como si mamá fuera una persona terrible que había destruido a su familia. Mis manos se cierran en puños debajo de la mesa, pero fuerzo mi voz a mantenerse tranquila. Le hago más preguntas sobre la planeación, sobre cuándo entraron, sobre qué les dijo papá específicamente que hicieran. Gaspar sigue respondiendo porque cree que ya lo sabemos todo, y que cooperar podría ayudarlo de alguna manera. Leo pregunta cuándo le pagó papá el dinero, y Gaspar dice que la mitad por adelantado y la mitad después de que estuvo hecho. Saca su teléfono para mostrarnos su cuenta bancaria como prueba de que está diciendo la verdad. Sus manos tiemblan tanto que casi se le cae el teléfono, pero logra abrir su historial de transacciones. Tomo fotos de su pantalla mostrando 2 depósitos en efectivo de 150,000 pesos cada uno. Uno tiene fecha de 5 días antes del ataque a mamá y el otro 3 días después. Es la evidencia perfecta que vincula el pago directamente con la línea de tiempo de lo que sucedió. Gaspar empieza a llorar y a decir que lo siente una y otra vez. Dice que necesitaba el dinero tanto, que le iban a quitar a su hija, que papá hizo sonar a mamá como si le hubiera arruinado la vida y mereciera lo que pasó.
Nos ruega que no vayamos a la policía porque perderá su trabajo, a su hija y todo por lo que ha trabajado. No siento ni madres de lástima por él porque mamá pudo haber muerto por la golpiza que le dio. Leo se inclina hacia adelante y su voz baja a algo frío y definitivo. Le dice a Gaspar que tiene dos opciones: entregarse a la policía en 24 horas y confesarlo todo. O llevamos la grabación y toda la evidencia directamente a la policía nosotros mismos. La cara de Gaspar se pone blanca y empieza a negar con la cabeza rápidamente, diciendo que no puede ir a la cárcel. Su hija lo necesita. Su exesposa nunca lo dejará verla de nuevo si lo arrestan. Está rogando ahora, preguntando si hay algo más que pueda hacer. ¿Alguna otra forma de arreglar esto? Me levanto y lo miro desde arriba, diciéndole que tiene hasta mañana por la noche para decidir, y que si huye, lo casaremos y nos aseguraremos de que nunca vuelva a ver a su hija de todos modos. Salimos del bar sin mirar atrás, dejando a Gaspar sentado allí con las manos cubriéndole la cara. En el estacionamiento, Leo y yo discutimos junto a mi carro en susurros ásperos. Creo que deberíamos ir directo con los polis ahora mismo con lo que tenemos, porque darle tiempo a Gaspar es estúpido. Obviamente va a huir. Leo no está de acuerdo y dice que tenemos que darle la oportunidad de hacer lo correcto, que se verá mejor en la corte si se entrega voluntariamente. Le digo a Leo que Gaspar es un cobarde que golpeó a nuestra madre por dinero. No va a desarrollar una conciencia de repente. Discutimos durante 10 minutos hasta que llegamos a un acuerdo. Vigilaremos el departamento de Gaspar esta noche para asegurarnos de que no desaparezca. Y si sigue allí mañana, le daremos hasta la fecha límite. Conducimos al edificio de Gaspar y nos estacionamos donde podemos ver su camioneta y su ventana. Las luces de su departamento permanecen encendidas hasta pasadas las 2 a.m. y nos turnamos para vigilar. Alrededor de las 3 a.m., las luces finalmente se apagan y ambos intentamos dormir en el carro. Uno de nosotros siempre vigilando su camioneta. A la mañana siguiente, a las 6 a.m., la camioneta de Gaspar sigue en el estacionamiento y empiezo a pensar que tal vez Leo tenía razón. Tal vez Gaspar sí se entregue. Lo vemos salir para el trabajo a las 7:30 a.m. con su uniforme de reparto, como si fuera un día normal. Leo dice que deberíamos seguirlo para asegurarnos de que realmente vaya a trabajar y no se dirija a la autopista. Seguimos su camioneta hasta el centro de distribución y lo vemos estacionarse y entrar. Le digo a Leo que deberíamos ir a casa a dormir un poco, volver esta noche para ver si Gaspar cumple su palabra. Vamos al depa de Leo y nos quedamos dormidos unas horas, pero no puedo dormir bien porque mi mente sigue reproduciendo la confesión de Gaspar y preguntándome si estamos cometiendo un error garrafal. Alrededor del mediodía, el teléfono de Leo suena y nos despierta a ambos. Es un número que no reconocemos, pero Leo contesta de todos modos, poniéndolo en altavoz. La voz al otro lado pregunta si estamos buscando a Gaspar y se me revuelve el estómago. Es uno de sus compañeros de trabajo del centro de distribución, diciendo que Gaspar reportó que estaba enfermo esta mañana y le pidió que nos dijera si pasábamos por allí. El compañero de trabajo suena confundido acerca de por qué Gaspar querría que nos pasara un mensaje, pero le damos las gracias y colgamos rápido. Leo y yo nos miramos y ambos sabemos lo que esto significa. Gaspar huyó. Nos subimos al carro y aceleramos de regreso a su edificio de departamentos. Su camioneta ya no está en el estacionamiento, y cuando subimos a su puerta y tocamos, nadie responde. Pateo la puerta con frustración, y Leo saca su teléfono para llamar de nuevo al centro de distribución, fingiendo ser amigo de Gaspar y preguntando si alguien sabe dónde podría estar. La persona al teléfono dice que Gaspar solo se reportó enfermo por un día, no como si hubiera renunciado ni nada. Así que probablemente sigue en la ciudad en alguna parte. Pasamos todo el día conduciendo a todos los lugares a los que creemos que Gaspar podría ir. Primero revisamos la casa de su exesposa, pero su carro está allí y la camioneta de Gaspar no. Así que no tocamos porque no queremos asustarla. Luego conducimos a la casa de papá y damos 3 vueltas a la manzana, pero no hay señales de la camioneta de Gaspar. Intentamos el departamento de Julián a continuación y nos sentamos afuera durante 1 hora vigilando, pero Gaspar nunca aparece. Para las 6 p.m. se nos están acabando las ideas y estoy cada vez más enojado de que lo hayamos dejado escapar. Leo sugiere revisar moteles baratos cerca de la autopista porque ahí es donde alguien se escondería si planeara huir, pero aún no se hubiera ido. Empezamos en el extremo norte de la ciudad y avanzamos hacia el sur, revisando estacionamientos en cada motel de mala muerte que pasamos. Finalmente, a las 8 p.m., vemos la camioneta de Gaspar estacionada afuera de un lugar llamado Motel Descanso, uno de esos lugares turbios que alquilan cuartos por hora. Es un motel de paso. Leo quiere ir a tocar puertas hasta encontrar en qué cuarto está, confrontarlo de nuevo y obligarlo a venir con nosotros a la policía, pero ya estoy harto de juegos, y saco mi teléfono para llamar a mi mamá. Contesta al segundo timbrazo y puedo oír la tele de fondo. Le digo que encontramos a los tipos que la lastimaron, que tenemos evidencia y una grabación de uno de ellos confesando, y que vamos a la policía esta noche a entregar todo. Mi mamá empieza a llorar de inmediato, pero es diferente de antes. Es alivio y miedo mezclados. Nos ruega que tengamos cuidado, que dejemos que el sistema legal se encargue desde aquí, que por favor no hagamos nada que nos meta en problemas o nos lastime. Sigue diciendo que no puede perdernos también, que nos necesita a salvo más de lo que necesita venganza. Le prometo que haremos esto de la manera correcta, que vamos directo a la estación de policía ahora mismo, aunque una parte de mí todavía quiere sacar a Gaspar a rastras de ese cuarto de motel y hacerlo pagar personalmente por lo que hizo. Conducimos a la estación de policía y nos acercamos a la recepción. Pedí hablar con la detective Salas, quien manejó el caso de mi mamá originalmente, y el oficial de la recepción parece sorprendido pero la llama. 20 minutos después, la detective Salas sale al vestíbulo, y se ve mayor de lo que recordaba, más cansada. Nos reconoce de inmediato, y su expresión es cautelosa mientras nos lleva a una sala de interrogatorios.
El cuarto es pequeño, con una mesa de metal y sillas incómodas, y hay una cámara en la esquina con una luz roja encendida. Leo y yo nos sentamos y empezamos a exponer todo lo que encontramos en los últimos 13 meses. Le mostramos las fotos que tomamos de Julián, las capturas de pantalla de los depósitos bancarios de Gaspar, la grabación de la confesión de Gaspar en el bar. Le contamos sobre el hijo secreto de papá, sobre el carro nuevo de Julián y su hipoteca pagada, sobre seguirlos y rastrear sus movimientos. Le explicamos cómo conectamos el tatuaje de Julián del video de seguridad con el amigo de papá, cómo encontramos a Gaspar a través de la confesión de papá, cómo todas las piezas encajaban en una imagen clara de conspiración. La detective Salas se sienta con los brazos cruzados todo el tiempo, y su expresión se vuelve más y más dura mientras hablamos. Cuando finalmente terminamos, se queda callada un largo momento, y luego nos dice que hemos realizado una investigación ilegal. Dice que la grabación podría no ser admitida en la corte debido a las leyes de consentimiento, que potencialmente hemos arruinado todo el caso al confrontar a los sospechosos y amenazarlos. Nos pregunta si agredimos a alguien, si hicimos alguna amenaza, si violamos alguna ley durante nuestra investigación. Se me hunde el corazón porque pensábamos que estábamos ayudando a mamá a obtener justicia, pero tal vez solo empeoramos todo. Admito que confrontamos a Julián y a papá en casa de papá, que podríamos haberlos asustado, pero que en realidad no lastimamos a nadie. Leo agrega que solo seguimos a personas en lugares públicos y tomamos fotos que cualquiera podría haber tomado. La detective Salas suspira y saca un bloc de notas, diciéndonos que necesitamos escribir declaraciones detalladas sobre cada paso de nuestra investigación. Quiere saber a cada persona que seguimos, cada prueba que reunimos, cada conversación que tuvimos, cada lugar al que fuimos. Dice que necesita saber exactamente qué hicimos, para poder averiguar qué partes del caso todavía son viables y qué partes arruinamos. El proceso toma 4 horas y me da un calambre en la mano de tanto escribir. Llenamos página tras página describiendo nuestra vigilancia a Julián, nuestro rastreo a Gaspar, nuestra confrontación en casa de papá, nuestra grabación en el bar. Cada vez que pensamos que hemos terminado, la detective Salas hace otra pregunta que requiere 3 párrafos más. Para cuando terminamos, es pasada la medianoche, y estoy agotado y aterrado de que estemos a punto de ser arrestados por acoso o algo peor. La detective Salas recoge todas nuestras declaraciones y nos dice que necesita hablar con el fiscal de distrito sobre cómo proceder. Dice que se pondrán en contacto y que no debemos contactar a ninguno de los sospechosos ni hacer más investigaciones por nuestra cuenta. Conducimos a casa en silencio y no sé si acabamos de salvar el caso de mamá o destruirlo por completo. 2 días después, la detective Salas llama a mi teléfono y nos pide que regresemos a la estación. Sugiere que llevemos un abogado si tenemos uno y el tono de su voz deja claro que esto no es opcional. Es más como una orden. Leo y yo estamos aterrados porque creemos que estamos a punto de ser arrestados por todo lo que hicimos. No tenemos abogado y no podemos pagar uno, así que simplemente nos presentamos en la estación a la mañana siguiente tratando de no entrar en pánico. La detective Salas nos recibe en el vestíbulo de nuevo, pero esta vez hay alguien con ella. Un tipo joven en traje que parece tener unos 30 años. Nos lo presenta como el fiscal Romero, de la oficina del fiscal de distrito, y nos da la mano con un apretón firme. Lo seguimos a una sala de conferencias que es más grande que la sala de interrogatorios, con una mesa larga y sillas realmente cómodas. El fiscal Romero se sienta frente a nosotros y no pierde el tiempo con pláticas triviales. Nos dice sin rodeos que creamos un desmadre enorme al investigar por nuestra cuenta, que podríamos haber destruido el caso contra las personas que lastimaron a nuestra madre. Pero luego su expresión cambia ligeramente y dice que, a pesar de que nuestros métodos son cuestionables, la evidencia que reunimos apunta a una clara conspiración para cometer agresión. Ha revisado los registros bancarios, las fotos, el video de seguridad con el tatuaje de Julián, y aunque la grabación podría no ser admitida en la corte, todo lo demás construye un caso sólido. Dice que si cooperamos plenamente de ahora en adelante y dejamos de hacer cualquier cosa por nuestra cuenta, está dispuesto a trabajar con nosotros para procesar a papá, Gaspar y Julián por lo que le hicieron a mamá. Romero sacó una carpeta y extendió fotos sobre la mesa, señalando los depósitos bancarios que habíamos documentado. Dijo que los registros financieros eran evidencia sólida, porque mostraban un patrón claro de pagos justo antes y después del ataque. Las fotos de Gaspar y Julián juntos daban contexto a su relación, pero luego golpeó suavemente la grabadora que habíamos usado en el bar, y su expresión se puso seria. Explicó que, dependiendo de la ley estatal, grabar a alguien sin su conocimiento podría no ser permitido en la corte. La defensa podría argumentar que se obtuvo ilegalmente y lograr que la descartaran por completo. Se me revolvió el estómago porque esa grabación tenía a Gaspar admitiéndolo todo. Romero debió ver mi cara porque rápidamente agregó que incluso sin la grabación, el caso era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Planeaba traer a Julián para interrogarlo en las próximas horas y ofrecerle un trato. Si Julián aceptaba testificar contra papá y Gaspar, obtendría cargos reducidos o tal vez solo libertad condicional. Leo preguntó por qué dejaríamos que Julián se saliera con la suya tan fácil, y Romero dijo que se trataba de construir el caso más sólido posible. Con el testimonio de Julián, podrían probar que papá orquestó todo. Sin él, papá podría afirmar que no sabía nada y que Gaspar actuó solo. La detective Salas asintió y dijo que este era el procedimiento estándar en casos de conspiración. Sacrificas al eslabón más débil para atrapar al pez más gordo. Lo odiaba pero entendía la lógica. Esa misma tarde, la detective Salas y otros 2 oficiales condujeron al motel de paso donde habíamos rastreado a Gaspar. Romero nos dejó esperar en la estación y observar a través de la ventana que daba al estacionamiento cuando traían a los sospechosos. Nos sentamos allí durante 2 horas bebiendo café malo y apenas hablando. Finalmente, una patrulla se detuvo y vi a Gaspar en el asiento trasero.
Los oficiales abrieron la puerta y Gaspar salió corriendo en cuanto sus pies tocaron el pavimento. Corrió hacia la calle, pero la detective Salas había posicionado al tercer oficial allí. Lo taclearon duro contra el asfalto y lo esposaron mientras él gritaba sobre acoso policial. Verlos pasar frente a la ventana con las esposas puestas debería haberme dado satisfacción. Habíamos pasado 13 meses rastreando a este tipo. Lo habíamos confrontado, grabado y ahora finalmente estaba atrapado. Pero en lugar de eso me sentí vacío. Esta no era la justicia que originalmente queríamos. Queríamos hacerlo sufrir de la misma manera que él hizo sufrir a mamá. Queríamos que sintiera miedo y que estuviera roto. En lugar de eso, solo estaba siendo arrestado y procesado como cualquier otro criminal. Leo debió sentirse igual porque se quedó mirando al suelo en lugar de ver cómo metían a Gaspar. Todo se sentía demasiado limpio, demasiado oficial, demasiado lejos de la justicia cruda que habíamos imaginado. El abogado de Gaspar apareció 3 horas después, un tipo con un traje caro que parecía molesto de estar allí. Romero nos dijo a través del cristal que Gaspar estaba invocando su derecho a permanecer en silencio por consejo de su abogado. Esto era completamente normal y esperado. Gaspar se quedaría en una celda de detención hasta su audiencia de presentación, probablemente en 1 o 2 días. Luego trajeron a papá para interrogarlo. No podíamos oír lo que pasaba, pero observamos a través del espejo de una vía cómo papá se sentaba frente a la detective Salas, viéndose pequeño y asustado. Su abogado llegó en 20 minutos e inmediatamente detuvo el interrogatorio. Papá no dijo ni una sola palabra. Luego entró Julián por separado con su propio abogado. Mismo resultado. Todos llamaron a sus abogados y se negaron a hablar. Romero dijo que esto en realidad era bueno para la fiscalía porque significaba que estaban asustados y a la defensiva. La gente inocente generalmente quería explicarse. La gente culpable se escondía detrás de los abogados. Aún así, ver a los 3 salir del interrogatorio sin dar declaraciones me hizo sentir como si no hubiéramos logrado nada. Teníamos evidencia, grabaciones y fotos, pero todos se iban a sentar allí en silencio y dejar que sus abogados hablaran. La semana siguiente pasó más lenta que cualquier semana de mi vida. Cada mañana me despertaba esperando noticias y no recibía nada. Cada tarde revisaba mi teléfono esperando que Romero llamara con actualizaciones. Leo y yo intentamos entrenar en el gimnasio, pero no estábamos concentrados. Hacíamos los movimientos de por sparring por y golpear los costales. Pero todo el tiempo estábamos pensando en el caso. Mi mamá nos llamaba todos los días preguntando si habíamos oído algo. El miércoles, fue a la corte con la detective Salas y obtuvo una orden de restricción contra papá, Gaspar y Julián. La orden decía que ninguno de ellos podía contactarla, acercarse a su casa o estar a menos de 150 metros de ella. Lila, la trabajadora social del hospital, se reunió con mamá ese mismo día para explicarle los procedimientos judiciales. Le explicó que era una audiencia de presentación, qué significaba una audiencia preliminar, qué esperar si el caso llegaba a juicio. Mi mamá me llamó después de esa reunión sonando abrumada. Dijo que había tantos pasos y tanta espera. Lila le dijo que estos casos podían tardar meses o incluso años en resolverse por completo. Traté de sonar alentador, pero honestamente, yo estaba tan frustrado como ella. El viernes por la tarde, mi teléfono finalmente sonó con el número de Romero. Dijo que el abogado de Julián se había comunicado para un acuerdo de cooperación. Julián estaba dispuesto a testificar que papá le pagó a él y a Gaspar para agredir a mamá. Diría que papá planeó todo como venganza por las acusaciones de infidelidad de hace 5 años. Julián explicaría cómo papá lo contactó, cuánto dinero le ofreció, cómo planearon el allanamiento para que pareciera aleatorio. A cambio, Julián quería que sus cargos se redujeran de agresión a cómplice y no quería tiempo en la cárcel. Solo libertad condicional y servicio comunitario. Sentí que se me tensaba la mandíbula mientras Romero explicaba esto. Julián había ayudado a golpear a mamá hasta que su cara quedó irreconocible y quería salir libre. Romero dijo que el trato dependía de que el testimonio de Julián fuera veraz y completo. Si mentía o se guardaba algo, el trato se cancelaba y enfrentaría todos los cargos. Nos preguntó qué pensábamos Leo y yo sobre aceptar el trato. Le dije que necesitaba hablar con Leo y le devolvería la llamada. 2 días después, Leo y yo estábamos sentados en la oficina de Romero discutiendo el trato. Dije que odiaba todo al respecto. Julián debería ir a prisión por lo que hizo. Romero se reclinó en su silla y dijo que entendía nuestros sentimientos, pero que necesitábamos pensar estratégicamente. Sin el testimonio de Julián, el caso contra papá era mucho más débil. El abogado de papá argumentaría que papá solo se estaba desahogando con su hijo sobre su exesposa. Dirían que Gaspar decidió actuar por su cuenta y que papá no tenía conocimiento del ataque. Gaspar probablemente afirmaría lo mismo, que entendió mal o actuó solo. Los depósitos bancarios podrían explicarse como apoyo familiar legítimo. El video de seguridad mostraba a Gaspar y Julián, pero no a papá. El testimonio de Julián era el eslabón que conectaba todo. Él podía testificar que papá los contrató explícitamente, que papá dio instrucciones específicas, que papá les pagó después. Con el testimonio de Julián, el caso de conspiración era sólido. Sin él, el caso era tambaleante. Leo preguntó qué pasaba si decíamos no al trato. Romero dijo que también procesarían a Julián, pero que los 3 acusados probablemente obtendrían sentencias más leves porque la evidencia era más débil. O peor, papá podría ser absuelto por completo. Aceptamos el trato aunque nos revolvía el estómago. Lograr que condenaran a papá importaba más que castigar a Julián. Fue más difícil convencer a mamá cuando le dijimos. Lloró y dijo que Julián la lastimó tanto como Gaspar. ¿Por qué debería él salir libre mientras Gaspar iba a la cárcel? Le expliqué lo que dijo Romero sobre que el testimonio era crucial. Me preguntó si confiábamos en que Julián dijera la verdad. Dije que el trato requería que fuera completamente honesto o enfrentaría todos los cargos. Después de 1 hora de hablar, finalmente lo aceptó.
Dijo que quería que papá pagara por lo que hizo más que nada. Si dejar ir a Julián era el precio, estaría de acuerdo. 2 semanas después, Julián compareció ante el tribunal y se declaró culpable de complicidad en la agresión. Se quedó allí mirando al suelo mientras el juez explicaba su sentencia. 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y pagos de restitución a mamá por sus gastos médicos. Aceptó testificar plena y verazmente en los juicios de papá y Gaspar. Salir de ese juzgado sabiendo que Julián estaba libre hizo que mis manos temblaran de ira. 3 semanas después de los arrestos, finalmente ocurrió la audiencia de presentación de papá. Leo y yo nos sentamos en la sala del tribunal viendo a papá pararse ante el juez con un uniforme naranja de prisión. El juez leyó los cargos en voz alta. Conspiración para cometer agresión. El abogado de papá inmediatamente se declaró no culpable. Luego el abogado comenzó a argumentar que papá era solo un padre desahogando frustraciones con su hijo. Dijo que no había evidencia de que papá ordenara explícitamente un ataque. Los pagos a Gaspar eran apoyo familiar normal. Papá nunca tuvo la intención de que nadie saliera lastimado. Todo fue un malentendido de Gaspar y la participación de Julián. El fiscal refutó enérgicamente, citando el acuerdo de cooperación de Julián y su próximo testimonio. El juez escuchó a ambas partes y luego fijó la fianza en $1.000.000. Pensé que tal vez papá tendría que quedarse en la cárcel. Pero su abogado sacó una tarjeta de crédito allí mismo en la sala del tribunal y pagó la fianza en menos de 1 hora. Papá salió como un hombre libre hasta el juicio, verlo salir del juzgado con ropa normal. Sin esposas. Sin uniforme naranja. Me dieron ganas de gritar. La audiencia de Gaspar ocurrió por separado la semana siguiente. Su abogado se declaró no culpable e inmediatamente comenzó a atacar la evidencia. Argumentó que el video de seguridad era demasiado granulado para identificar positivamente a Gaspar. Dijo que los depósitos bancarios no probaban nada porque papá podría haber estado dando a su hijo ayuda financiera legítima. Afirmó que Gaspar estaba en el trabajo cuando ocurrió el asalto y tenía testigos para probarlo. Romero se puso de pie y destruyó metódicamente cada argumento. Tenía los depósitos bancarios cronometrados exactamente con el ataque. Tenía el testimonio de Julián ubicando a Gaspar en la escena. Tenía el video de seguridad mostrando la cara de Gaspar cuando se le resbaló la máscara. El juez no se estaba creyendo los argumentos de la defensa. Fijó la fianza en $1.500.000. Más alta que la de papá porque Gaspar había cometido la agresión física. Gaspar no pudo pagar la fianza. Se quedó en la cárcel esperando el juicio. Las audiencias preliminares se prolongaron durante 2 meses con constantes aplazamientos y mociones. Cada vez que pensábamos que estábamos progresando, algún abogado presentaba una moción para suprimir evidencia o solicitaba más tiempo. Leo y yo asistimos a cada cita en el tribunal. Nos sentábamos en la galería detrás de mamá, mostrándoles a papá y a Gaspar que no íbamos a retroceder. Queríamos que nos vieran cada vez que entraran a esa sala. El estrés comenzó a desgastarnos a todos. Mi mamá dejó de dormir bien y empezó a tomar medicamentos para la ansiedad. Leo se volvió irritable en el gimnasio y le gritaba a la gente durante el entrenamiento. Yo empecé a tener problemas para dormir porque cada vez que cerraba los ojos, repetía la confrontación en casa de papá. Seguía pensando en lo cerca que estuvimos de hacer algo de lo que no podríamos retractarnos. Cómo casi nos convertimos en criminales nosotros mismos tratando de obtener justicia. El sistema legal se movía tan lentamente que se sentía como una tortura, pero al menos avanzaba. Al menos papá y Gaspar eventualmente enfrentarían consecuencias reales. Eso tenía que ser suficiente. Una tarde, después de una audiencia, la detective Salas nos llevó a Leo y a mí a un pasillo lateral, lejos de la multitud. Su rostro se veía serio de una manera que hizo que se me apretara el estómago. Nos dijo que el abogado de papá estaba construyendo un caso de que habíamos acosado y amenazado a sus clientes. Dijo que tenían declaraciones de papá y Julián sobre la confrontación en casa de papá y que afirmaban que forzamos confesiones a través de la violencia. La detective Salas nos miró directamente a los ojos y dijo que necesitábamos mantenernos alejados de papá, Gaspar y Julián por completo, o podríamos enfrentar cargos nosotros mismos. La advertencia se sintió tan injusta porque éramos la familia de la víctima, pero dejó en claro que estaba tratando de protegernos. Estuvimos de acuerdo en mantener nuestra distancia. Aunque cada parte de mí quería aparecer en cada cita de la corte y fulminarlos con la mirada. Leo asintió y prometió que nos mantendríamos alejados y la detective Salas pareció aliviada, pero aún preocupada. Se alejó y nos dejó parados en ese pasillo sintiendo como si, de alguna manera, fuéramos nosotros los que estábamos en problemas. La semana siguiente, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y el nombre de Stanley Bailey apareció en la pantalla. Mis manos empezaron a sudar porque Stanley nunca llamaba a menos que algo estuviera mal en el gimnasio. Contesté y me pidió que fuera para una conversación sobre el caso. Su voz sonaba diferente, no enojada, sino decepcionada. Y eso lo empeoró. Conduje al gimnasio después de que terminó mi turno y encontré a Stanley en su oficina con la puerta cerrada. Me hizo un gesto para que me sentara y me preguntó directamente si Leo y yo habíamos hecho algo ilegal durante nuestra investigación. Podría haber mentido, pero Stanley había sido nuestro entrenador durante 12 años y merecía la verdad. Le conté sobre seguir a Julián y Gaspar, sobre la confrontación en casa de papá, sobre todo lo que hicimos antes de ir a la policía. Stanley escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo negó con la cabeza lentamente. Parecía decepcionado, pero no sorprendido, como si hubiera sospechado que habíamos cruzado límites, pero esperaba que no lo hubiéramos hecho. Stanley se reclinó en su silla y dijo que nos apoyaría como testigos de solvencia moral si la corte lo necesitaba, pero que el gimnasio tenía que distanciarse públicamente de cualquier actividad de justicieros. Me recordó que el entrenamiento de MMA se suponía que enseñaba disciplina y control, no que animaba a la gente a tomar la justicia por sus propias manos.
Sus palabras dolieron porque tenía razón en que habíamos perdido el control. Dijo que la reputación del gimnasio dependía de que los estudiantes usaran sus habilidades de manera responsable y que no podía tener gente pensando que entrenaba a justicieros. Entendí lo que quería decir, pero aún así dolió oírlo decir que el gimnasio tenía que distanciarse de nosotros. Stanley me dijo que podía seguir entrenando allí, pero que necesitaba ser un ejemplo de hacer las cosas de la manera correcta de ahora en adelante. Salí de su oficina sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en años, como si hubiera decepcionado a alguien que importaba. Pasaron 4 meses con más citas en la corte y papeleo legal del que podía seguir la pista. Entonces Romero llamó y dijo que el abogado de Gaspar se le había acercado para un acuerdo de culpabilidad. Gaspar estaba dispuesto a declararse culpable de agresión agravada a cambio de una sentencia recomendada de 5 años con posibilidad de libertad condicional. Romero dijo que quería reunirse con nosotros y con mamá para conocer nuestra opinión antes de responder a la oferta. Condujimos a su oficina en el centro y nos sentamos en una sala de conferencias con duras luces fluorescentes. Romero expuso los detalles del acuerdo de culpabilidad y explicó que si Gaspar iba a juicio, podría obtener más tiempo, pero también existía la posibilidad de que un jurado le diera menos. Dijo que los acuerdos de culpabilidad daban certeza, pero a menudo no eran satisfactorios porque las sentencias parecían demasiado leves. Mamá se sentó en silencio mientras Romero hablaba y pude ver sus manos temblando ligeramente en su regazo. Cuando Romero terminó de explicar todo, mamá nos sorprendió a Leo y a mí diciendo que quería aceptar el acuerdo. Dijo que estaba cansada del proceso judicial y que no quería pasar por un juicio en el que tuviera que testificar y revivir el ataque frente a extraños. Su voz se quebró cuando habló de tener que describir la golpiza en detalle mientras Gaspar estaba sentado allí mirándola. Leo y yo estábamos divididos porque 5 años se sentían demasiado poco por lo que Gaspar le hizo. Pensé en la cara de mamá en el hospital, morada e hinchada, y 5 años parecían nada. Pero mamá seguía diciendo que solo quería que terminara, que necesitaba seguir adelante con su vida y dejar de revivir esa noche. Leo me miró y pude ver la misma lucha en sus ojos, queriendo justicia pero también queriendo que mamá tuviera paz. Le dijimos a Romero que respetaríamos los deseos de mamá, ya que ella era la víctima y tenía que vivir con el resultado. El juicio de papá se programó para 2 meses después del acuerdo de Gaspar porque papá se negaba a todo e insistía en su inocencia. Romero nos dijo que la estrategia de papá era afirmar que Gaspar y Julián actuaron de forma independiente y que cualquier dinero que le dio a Gaspar era para apoyo familiar legítimo. El abogado de papá iba a argumentar que papá no tenía idea de lo que Gaspar y Julián estaban planeando y que se sorprendió cuando se enteró. Romero parecía confiado en que el jurado vería a través de las mentiras porque los depósitos bancarios estaban cronometrados exactamente con el ataque y Julián iba a testificar que papá orquestó todo. La fecha del juicio apareció en nuestros calendarios como una cuenta regresiva para algo que habíamos estado esperando desde la noche en que encontramos a mamá en el hospital. La semana antes de que comenzara el juicio de papá, Romero llamó con la noticia de que el abogado de papá lo había contactado con una oferta de culpabilidad de último minuto. Papá se declararía culpable de conspiración para cometer agresión a cambio de 3 años de prisión. Sentí que la ira crecía en mi pecho porque 3 años era incluso menos de lo que Gaspar estaba recibiendo. Y papá fue quien planeó todo. Romero dijo que ya había presionado y exigido 5 años para igualar la sentencia de Gaspar. Dijo que la negociación fue de ida y vuelta durante horas y finalmente se conformaron con 4 años. Romero preguntó si queríamos que rechazara la oferta y fuéramos a juicio de todos modos, pero advirtió que los juicios eran impredecibles y que papá podría terminar con menos tiempo si un jurado sentía simpatía. Mamá aceptó el acuerdo de culpabilidad de papá con un alivio visible extendiéndose por su rostro. Nos dijo que solo quería que esto terminara para poder seguir adelante con su vida y dejar de pensar en fechas de corte y abogados. Leo y yo nos sentamos en su sofá luchando con el resultado porque 4 años se sentían tan inadecuados por planear un ataque que podría haberla matado. Seguía pensando en cómo papá le pagó a su propio hijo para golpear a su exesposa, cómo orquestó todo por despecho y orgullo herido. 4 años parecían nada comparado con el trauma de por vida que mamá cargaría. Pero mamá seguía diciendo que ya había terminado, que no podía soportar más apariciones en la corte y más abogados discutiendo sobre su vida. Respetamos su decisión aunque se sentía mal en nuestras entrañas. La audiencia de sentencia de Julián ocurrió primero, ya que cooperó con la fiscalía. Leo y yo nos sentamos en la sala del tribunal con mamá y vimos a Julián pararse ante el juez con un traje que le quedaba demasiado grande. El juez le dio 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y le ordenó pagar restitución a mamá por sus gastos médicos. Julián salió del juzgado como un hombre libre y lo vi subirse a su carro y alejarse como si nada hubiera pasado. Mis manos se cerraron en puños y sentí esa ira familiar creciendo en mi pecho. Romero se reunió con nosotros y nos recordó que el testimonio de Julián fue crucial para obtener condenas contra papá y Gaspar. Dijo que a veces el sistema de justicia requiere compromisos incómodos para atrapar a los peces más gordos. Entendía la lógica, pero eso no hacía más fácil ver a Julián irse libre. La sentencia de Gaspar 2 semanas después fue emotiva de una manera que no esperaba. Su hija estaba en la sala llorando, tal vez de unos 10 años, y pude ver a Gaspar tratando de no mirarla. El juez sermoneó a Gaspar sobre traicionar a su propia familia y usar problemas financieros como excusa para la violencia. Dijo que Gaspar tenía opciones y eligió agredir brutalmente a una mujer inocente por dinero. El juez le dio 5 años en la prisión estatal con elegibilidad para libertad condicional después de 3, y le ordenó pagar restitución junto con Julián. La hija de Gaspar sollozó más fuerte cuando el alguacil se lo llevó esposado. Una parte de mí se sintió satisfecha al verlo ir a prisión, pero otra parte se sintió mal al ver a su hija perder a su padre. Mamá se estiró y apretó mi mano, y supe que estaba pensando en cómo todo este desastre había destruido a múltiples familias, no solo a la nuestra.
2 semanas después nos sentamos en la sala del tribunal para la sentencia de papá y mi estómago estaba hecho un nudo. Papá se paró ante el juez con un uniforme naranja de prisión, viéndose más pequeño de lo que recordaba, con las manos esposadas al frente. El juez le preguntó si quería hacer una declaración y papá asintió. Comenzó a hablar sobre cómo nunca quiso que mamá saliera tan lastimada, que solo quería asustarla para que admitiera la verdad sobre la infidelidad que nunca sucedió. Dijo que estaba arrepentido por todo y que había tomado decisiones terribles impulsado por la ira y el dolor. Su voz se quebró cuando habló de perder a sus hijos y a su familia. El rostro del juez permaneció duro todo el tiempo que papá habló. Cuando papá terminó, el juez se inclinó hacia adelante y dijo que las acciones de papá fueron calculadas y crueles, que había planeado y pagado por una agresión brutal contra una mujer inocente. El juez dijo que papá no mostró remordimiento real hasta que lo atraparon y que su disculpa no significaba nada en comparación con el trauma que causó. 4 años en la prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional anticipada. El alguacil se llevó a papá esposado y él nos miró una vez con lágrimas en el rostro. Mi mamá empezó a temblar a mi lado y luego vinieron las lágrimas. Salimos al pasillo y ella simplemente se derrumbó contra la pared, sollozando. Leo y yo la abrazamos mientras lloraba y seguía diciendo que nunca pensó que terminaría así, que nunca quiso que papá fuera a la cárcel, que todo estaba tan jodido. La llevamos al carro y la condujimos a casa. Todo el viaje, ella miró por la ventana sin decir nada. En su casa, pedimos comida china y pusimos su comedia romántica favorita. Apenas tocó la comida, pero se rió un par de veces con la película. Nos quedamos hasta la medianoche, asegurándonos de que estuviera bien y no quisiera estar sola. Una semana después, mi teléfono sonó mientras estaba en el departamento de Leo. El nombre de la detective Salas apareció en la pantalla y mi corazón empezó a acelerarse. Dijo que la oficina del fiscal revisó todo sobre nuestra investigación y decidió no presentar cargos contra nosotros. Consideraron el caso cerrado con los 3 atacantes condenados y no querían castigar a la familia de la víctima por buscar justicia por su cuenta. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. Llamé a Leo de inmediato y él literalmente gritó de felicidad. Habíamos estado preocupados durante meses de que terminaríamos en problemas legales por confrontar a Julián y papá, por seguir a la gente y grabar a Gaspar sin permiso. 2 días después de esa llamada, llegó un sobre con el remitente de la oficina del fiscal. Adentro había una carta de Romero agradeciéndonos por nuestra cooperación durante todo el proceso. Escribió que nuestros métodos fueron poco ortodoxos y que no podía aprobar oficialmente una investigación de justicieros. Pero nuestra evidencia fue crucial para asegurar las 3 condenas. Incluyó folletos sobre servicios para víctimas y recursos de asesoramiento para sobrevivientes de trauma. También escribió que esperaba que nuestra familia pudiera encontrar paz y sanación ahora que se había hecho justicia. La carta se sintió como un cierre, aunque fuera solo un pedazo de papel. Leo y yo condujimos al gimnasio para hablar con Stanley sobre volver a entrenar. No habíamos estado allí regularmente en 6 meses debido a las citas en la corte y las reuniones con abogados. Stanley nos recibió en su oficina y nos examinó como si estuviera buscando lesiones. Dijo que nos veíamos terribles, fuera de forma y agotados. Admití que habíamos dejado de lado el entrenamiento mientras lidiábamos con todo. Stanley dijo que entendía, pero que si queríamos volver, primero teníamos que asistir a clases de manejo de la ira. Dijo que el gimnasio no podía tener miembros que pudieran perder el control y lastimar a alguien porque no habían lidiado con sus problemas de ira. Leo empezó a discutir, pero lo detuve porque Stanley tenía razón. Casi habíamos destruido nuestras propias vidas persiguiendo la venganza y necesitábamos ayuda para procesar eso. La primera clase de manejo de la ira fue extraña porque todos los demás allí eran mucho mayores que nosotros. La consejera era una mujer de unos 50 años que nos pidió que nos presentáramos y explicáramos por qué estábamos allí. Leo y yo nos turnamos para contar la historia sobre el ataque de mamá y nuestra investigación. Las otras personas en el grupo parecían sorprendidas y algunas parecían impresionadas de que hubiéramos rastreado a los atacantes nosotros mismos. La consejera no pareció impresionada en absoluto. Pasó la siguiente hora hablando de cómo la ira puede sentirse justa y justificada, pero destruye a la persona que la siente tanto como al objetivo. Dijo que la venganza y la justicia no son lo mismo, aunque puedan parecer similares desde afuera. Durante las siguientes semanas, nos hizo hablar sobre cómo la ira impulsó cada decisión que tomamos durante 13 meses. Nos hizo ver cómo casi habíamos tirado por la borda nuestro futuro y lastimado a personas inocentes en nuestra búsqueda de hacer que papá y sus amigos pagaran. Las sesiones eran incómodas, pero lentamente algo comenzó a cambiar en cómo pensaba sobre todo lo que sucedió. Mamá comenzó a ver a una terapeuta que trabajaba con víctimas de delitos y sobrevivientes de trauma. Nos dijo que las pesadillas ocurrían con menos frecuencia, pero que todavía se despertaba asustada a veces. Estaba teniendo problemas para estar sola en su casa, especialmente de noche. Leo y yo pasamos un fin de semana instalando nuevas cerraduras de seguridad en cada puerta y agregando cámaras para cubrir los puntos ciegos que el sistema antiguo omitía. Pusimos luces con sensor de movimiento alrededor del exterior de la casa para que nada pudiera moverse cerca de sus ventanas sin activar luces brillantes. Mamá nos observó trabajar y dijo que ya se sentía más segura solo sabiendo que estábamos haciendo su casa más segura. 3 meses después de todas las sentencias, mamá llamó y nos pidió que fuéramos. Tenía anuncios de bienes raíces extendidos sobre la mesa de su cocina. Dijo que había estado pensando en mudarse a una colonia diferente porque la casa actual guardaba demasiados malos recuerdos. Cada habitación le recordaba esa noche y quería un nuevo comienzo en otro lugar. Leo y yo pasamos las siguientes 2 semanas llevándola a ver casas. Quería algo más pequeño, más fácil de mantener, con buenas características de seguridad ya instaladas. Encontramos un lugar cerca de nuestro gimnasio que tenía puertas reforzadas y un buen sistema de alarma. La colonia era tranquila, con muchas familias y gente paseando perros. La cara de mamá se iluminó cuando entramos y dijo que se sentía bien.
El proceso de mudanza tomó 3 semanas y todos trabajamos juntos empacando la casa vieja. Leo y yo nos aseguramos de que el nuevo lugar de mamá tuviera cerraduras en cada ventana y marcos reforzados en las puertas. Instalamos cámaras cubriendo cada ángulo y configuramos el sistema de alarma para que llamara a nuestros teléfonos si se activaba. Mamá bromeó diciendo que su casa era más segura que la bóveda de un banco ahora, pero podíamos ver el alivio en sus ojos cuando cerraba las puertas por la noche. Lila, la del hospital, llamaba a mamá regularmente para verificar su recuperación. Conectó a mamá con un grupo de apoyo para sobrevivientes de agresión que se reunía 2 veces al mes en un centro comunitario. Mamá estaba nerviosa por ir al principio y dijo que no quería sentarse a hablar de ser una víctima. Lila la convenció de probar una reunión. Después de esa primera reunión, mamá volvió a casa y dijo que en realidad ayudó a hablar con personas que entendían por lo que había pasado. Empezó a ir regularmente e hizo amigas con otras mujeres que estaban trabajando en sus propios traumas. Nos dijo que el grupo la hacía sentir menos sola y le daba esperanza de que podía sanar y seguir adelante con su vida. 6 meses después de que terminaron los juicios, Leo y yo entramos a nuestra última sesión de manejo de la ira. La consejera se sentó frente a nosotros con 2 carpetas de manila en su escritorio. Las abrió y sacó cartas que había escrito para nuestros registros, indicando que habíamos completado con éxito el programa y desarrollado formas saludables de manejar nuestra ira. Firmamos algunos papeles, y ella nos entregó las cartas y sobres sellados. Stanley nos estaba esperando en el gimnasio cuando llegamos esa tarde. Le dimos las cartas y las leyó cuidadosamente, asintiendo mientras revisaba cada página. Caminó a su oficina y regresó con 2 marcos baratos de la tienda de $1. Puso nuestras cartas en los marcos y las colgó en la pared detrás de su escritorio, justo al lado de sus certificados de cinta negra y fotos de competencia. Señaló los marcos y dijo que le recordarían a todos que ser fuerte significaba controlar tus emociones, no solo tus puños. Comenzamos a entrenar en serio de nuevo la semana siguiente. La disciplina se sintió bien después de meses de citas en la corte y estrés. Nuestras sesiones de sparring eran diferentes ahora porque éramos más conscientes del daño que podíamos hacer. Cada vez que le lanzaba un golpe a Leo, pensaba en la responsabilidad que venía con 13 años de entrenamiento. Él se movía de la misma manera, más controlado y preciso en lugar de solo tratar de conectar golpes. Stanley nos presionó más que nunca, haciéndonos hacer rounds por adicionales y ejercicios más técnicos. Estaba canalizando nuestra intensidad hacia la técnica en lugar de dejarnos pelear enojados. Un sábado por la mañana, mamá apareció en el gimnasio. Estábamos en medio de un round por sparring por cuando la vi entrar y sentarse en la banca cerca de la puerta. Era la primera vez que nos veía hacer sparring desde antes de que ocurriera el ataque. Leo y yo trabajamos nuestras combinaciones, bloqueando y contraatacando con la precisión que Stanley nos había estado inculcando durante semanas. Cuando terminó el round, miré y vi a mamá limpiándose las lágrimas de la cara. Se acercó y nos abrazó a ambos, sin importarle que estuviéramos sudorosos y asquerosos. Nos dijo que estaba orgullosa de cómo habíamos manejado todo, aunque el camino había sido complicado y doloroso. Eso significó más para nosotros que cualquier cinturón de campeonato. Un año después de que papá fuera sentenciado, mamá me llamó al trabajo. Sonaba estresada y dijo que necesitaba hablar con Leo y conmigo sobre algo. Nos reunimos en su casa esa noche y nos mostró una carta que había llegado por correo. El remitente era la prisión estatal donde estaba encerrado papá. El sobre todavía estaba sellado y mamá dijo que no sabía si debía abrirlo o tirarlo. Leo recogió el sobre y lo miró durante mucho tiempo. Le dije a mamá que era completamente su elección, que no le debía nada a papá. Ni siquiera leer lo que quisiera decir. Ella tomó el sobre de las manos de Leo, caminó a la cocina y lo dejó caer en la basura sin abrirlo. Regresó y dijo que ya había terminado con ese capítulo de su vida. Unas semanas después, mamá recibió una llamada telefónica de una defensora de víctimas. La defensora explicó que la exesposa de Gaspar quería disculparse por lo que Gaspar había hecho. Ella no tenía idea de que Gaspar planeaba atacar a alguien y estaba horrorizada cuando se enteró. La defensora preguntó si mamá estaría dispuesta a aceptar una carta. Mamá estuvo de acuerdo y la carta llegó unos días después. La exesposa de Gaspar escribió que lamentaba el dolor que Gaspar causó y que esperaba que mamá pudiera sanar. Dijo que no sentía ira hacia mamá y quería que supiera que la hija de Gaspar tampoco sabía nada sobre el ataque. Mamá se sentó en la mesa de su cocina y escribió una carta de respuesta. Le dijo a la exesposa de Gaspar que apreciaba la disculpa y que no guardaba rencor hacia ella ni hacia la hija de Gaspar. La envió por correo al día siguiente y dijo que se sintió bien soltar parte de la ira. Leo recibió una llamada del director de un programa de MMA juvenil al otro lado de la ciudad. Necesitaban un nuevo entrenador y Stanley lo había recomendado. Leo fue a ver el programa y regresó emocionado por la oportunidad. Aceptó el puesto y comenzó a entrenar niños 2 veces por semana. Fui a ver una de sus sesiones y fue increíble con ellos. Les enseñó la postura adecuada y combinaciones básicas. Pero también habló sobre respeto y disciplina. Les dijo que aprender a pelear significaba aprender cuándo no pelear. Verlo trabajar con esos niños me mostró cuánto habíamos crecido ambos a partir de todo lo que sucedió. Casi al mismo tiempo, comencé a ser voluntario en una organización de defensa de víctimas en el centro. Ayudaban a las familias a navegar el sistema de justicia penal cuando alguien a quien amaban resultaba herido. Mi experiencia investigando el caso de mamá y pasando por los juicios me dio un conocimiento que podía ayudar a otras familias. Me reuní con personas que estaban confundidas sobre los procedimientos judiciales o asustadas por testificar.
Les expliqué lo que podían esperar y los conecté con recursos. Se sintió bien convertir nuestro doloroso viaje en algo útil para los demás. En el aniversario del ataque a mamá, los tres cenamos en su nueva casa. Mamá cocinó su famosa lasaña y nos sentamos alrededor de la mesa de su cocina hablando de lo lejos que habíamos llegado en un año. Mamá dijo que finalmente estaba durmiendo toda la noche sin pesadillas. Leo habló sobre cómo entrenar a los niños le daba un propósito más allá de solo entrenar. Yo compartí historias sobre las familias que había ayudado a través del programa de defensa de víctimas. No obtuvimos una justicia perfecta porque papá saldría en 4 años y Gaspar en 3. Pero obtuvimos rendición de cuentas, seguridad y la oportunidad de sanar juntos como familia. La vida no volvió a la normalidad porque la normalidad ya no existía después de lo que pasó, pero habíamos construido algo diferente. Algo mejor, una familia que luchó a través de la oscuridad y tomó la decisión de seguir adelante con honestidad y fuerza.